El material de educación cristiana Verdad y Vida presenta testimonios de los inicios de la IEM en Nuevo León. Buenos días, hermanos. Estamos aquí en la casa de los hermanos el pastor Ignacio Álvarez y la hermana Aida Gloria Adame, que nos van a compartir un testimonio de cómo empezó la obra en Monterrey o en Nuevo León de la IEM, o la Iglesia Evangélica Misionera Mexicana. Bueno, pastor, si gusta compartirnos cómo inició Claro que sí. tiempo la obra. Pues una vez más damos gracias al Señor por tener esta oportunidad y el privilegio tan especial y precioso de recordar nuestros inicios como iglesia del Señor. Damos gracias al Señor porque pues todo comenzó por allá por el año 1952, mes de septiembre, día 13, y bueno, damos gracias a Dios porque desde entonces conocimos al que fue el fundador de la IEM en México, nuestro hermano reverendo Andrés Rojas Gómez, que en compañía del que fue primer pastor aquí en Monterrey, nuestro hermano Felipe Vázquez Villarreal. Damos gracias al Señor porque sus inicios fue allá en la colonia Progreso de Monterrey. Después tuvimos oportunidad de cambiarnos a Guadalupe, y aquí en Guadalupe, ya por el año 1958, un par de hermanas, miembros de la iglesia en la Villa Texas, la hermana Felicitas Lara y la hermana Eva Ortega, vinieron a conocer a la familia. Bueno, mi tía ya nos conocía, pero traía a la hermana Ortega para conocer y de cierta manera dar inicio ya más formalmente a una misión de la Iglesia Evangélica Misionera Mexicana. Damos gracias a Dios por ello. Y bueno, ya el hermano Felipe Vázquez vino para abrir la misión más formalmente en la colonia Paraíso, en la colonia Vivienda Popular. Entonces, ahí en casa de nuestros hermanos Margarito y Felipa, padres de mi esposa, facilitaron su casa en la esquina de Acapulco y Uruapan, en el 229 de Acapulco, y ahí comenzaron los cultos más formalmente. Damos gracias a Dios porque de ahí ya se inició una serie de misiones en las colonias, y pues de la Paraíso a la Vivienda Popular, de la Vivienda Popular a la Crispín Treviño, de la Crispín Treviño a la colonia Xochimilco. Y esta colonia Xochimilco fue la visión de un joven, Juan Ángel Ceja. Este hermano le dijo a mi hermano Luis, que era pastor en Crispín Treviño: hermano, allá hay una colonia nueva, yo creo que necesitamos ir para conocer a la gente, invitarlos a que conozcan el Evangelio de Cristo, acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y bueno, y ahí se hizo más grande los lugares de un templo formal de la iglesia del Señor reuniéndose ahí. Damos gracias a Dios por esta oportunidad preciosa. Dieron visión y se fue extendiendo la obra. Así es. ¿Como cuántos miembros, si recuerda usted, que empezó, adultos, adolescentes más o menos, hermana Gloria? Niños que recuerden, nativos. No recuerdo exactamente, pero deben ser como unas 50 personas, incluidos ahí niños y adolescentes, porque sí había jovencitos. Era la casa de una de las hermanas, como una célula, dijéramos, o empezó alguien Sí. dispuso su casa para Ajá. que no era de donde ustedes vivían. Sí, ahí vivíamos. Entonces, Estaba dispuesto el lugar, el lugar que se cedió
como aquí, ¿verdad? Vamos a decir, Sí. que si Abrieron. nosotros disponemos, sí, abrieron esa Sí. casa, había banquitas, había todos teníamos. Sí. Acondicionado. Se Pero usted ahí acondicionó. vivía. Sí, ahí Ah. nosotros vivíamos en esa misma casa, pero había otros cuartos, pero ese lugar estuvo dedicado para el culto al Señor. ¿Les tocó a ustedes compartir a usted con los niños o venían otros hermanos a darles clase a los niños? ¿Se dividían o cómo se recuerda? Porque yo he escuchado que el hermano Nacho también, pues no sé si daba clase a los Pues- niños, pero no sé si en Pues- aquel o más para acá empezó el hermano Nacho. Participamos ahí con los niños y le ayudábamos a la hermana Susi. Bueno, sí, le ayudábamos a la hermana Susi con la hora feliz y también visitábamos, bueno, en este caso yo, ¿verdad? Con ella. Y cuando teníamos escuelas bíblicas, pues entonces era la oportunidad de que todos los jovencitos juntamente con nosotros participábamos en las escuelitas bíblicas. De ver- Y como les dije, no había los Hora feliz que todo, pasaba. no había como ahora, ¿verdad? Bueno, hora feliz teníamos con los niños los sábados, sí, siempre. Pero lo que le quería comentar era que los maestros teníamos que preparar en esa semana, aparte de prepararnos de estar oyendo lo que los hermanos nos decían cómo íbamos a hacer, teníamos que hacer el trabajo nosotros. Por ejemplo, copias hacíamos manuscritas, ¿verdad? Nos ponían en una mesa y teníamos libretas y pasábamos con un pasante, pasábamos estos dibujos y todo lo que se hacía, pero sí ya para la semana que íbamos a comenzar, más o menos el material debería de estar preparado para no andar en ese momento a hacerlo, sin improvisar. Perder tiempo. Y era poco tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo de las escuelitas bíblicas entonces eran 2 semanas. Buenos días, nos encontramos aquí en la casa de nuestros hermanos, el hermano Santiago Loredo y nuestra hermana Lidia. Vamos a tener una pequeña entrevista aquí con ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan platicarnos cuáles fueron sus inicios. Hermano Santiago, ¿qué recuerdos tiene de los inicios de la Iglesia Evangélica Misionera Mexicana? Había mucha reunión de jóvenes, muchos jóvenes nos juntábamos en los tiempos, cada mes que teníamos reuniones, en tiempos de mayo, del 10, nos juntábamos y a todas las mamás le llevábamos serenata. A todas las mamás, no se quedaba ninguna. Desde aquí, desde Xochimilco, Ebenezer, Vivienda, Buenos Aires, a todas las mamás les llevábamos a serenata. Empezábamos entre 8 y 10 y amanecíamos. Papá nos prestaba su troca y íbamos, muchos jóvenes asistían a dar serenata. Para mí fue un tiempo muy inolvidable. Como digo, pasó el tiempo y ahí nos congregábamos. Lo que sí me quedó también grabado, cuando había eventos especiales o conferencias, había unidad y había armonía a la vez, que no sé, tal vez eran principios que este movimiento empezaba, pero sí había mucha motivación. Había, como los primeros creyentes en la Biblia, primeros cristianos, había mucho ánimo, que estando allí en vivienda nos mandaban a dar la lección, ya fuera aquí en Xochimilco o en Crispín. Nos juntaban los jóvenes, nos decían, tú vas para acá, tú vas para allá, y lo hacíamos.
Y aquí en Xochimilco y Crispín dábamos la lección. Y también cuando íbamos a delegados a Reynosa también nos daban qué hacer y lo hacíamos. Era algo como, digo, tal vez se oiga lo mismo, pero para mí es un recuerdo muy, no sé si la palabra correcta sean tremendos, que sí, quedaron grabados, que me pasaran cosas, como dije, yo era pecero en aquel tiempo. Cada sábado nos reuníamos ahí en vivienda. Mi papá, mi mamá también. Había un hermano que, ¿cómo sabía la Biblia el hermano? Vivía en la Tolteca. Se paraba, decía texto tras texto tras texto. Sabía mucho. Él era caballerango y se hizo amigo de mi papá. Entre ellos se visitaban. Papá vivía allá donde vivo con mi hermana y el hermano vivía en Tolteca. Y seguro se platicaban mucho ellos, entre ellos. Y sí, va a sonar como muy demasiado, pero muy bonito para mí. Vuelven todos esos tiempos que vivimos. Muy bien, hermano. Bueno, y ahora en este tiempo, ¿cuál es su sentir siendo igual, o sea, cristiano aún? ¿Cuál es su sentir en este tiempo? Hoy en día me dedico a hacer muchas cosas que me gusta la carpintería, hago cosas, hago textos, hago las cosas que están arriba, trato de mantenerme ocupado. Y en ese tiempo, ¿cuántas personas se reunían? En vivienda muchas, incluso Crispín estaba lleno. Aquí se empezó con un cuartito con láminas de cartón, que se mojaba más uno cuando llovía que afuera. Estaba agujerada, ahí se empezó. Y en vivienda estaba lleno los templos, esa vez, gracias a Dios que había mucho fervor, había mucha motivación para seguir adelante, porque tal vez sería como dice la Biblia, el primer amor, que sí todos queríamos cooperar. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí en casa de nuestra hermana María Félix Chávez. Ella ha dispuesto a darnos un testimonio de su trayectoria en la IEM. Voy a dejar a mi hermana Marta que ella le haga algunas preguntas sobre su testimonio para que sea para la escuela dominical. Mi nombre es Marta Salazar y estoy contenta de poder estar aquí con usted, hermana. Dios la bendiga, hermana Félix. Y quiero preguntarle, ¿cómo fue sus inicios en la Iglesia Evangélica Misionera Mexicana? Bueno, mis inicios fue desde pequeña, muy pequeña. Se dice que la palabra de Dios llegó a casa de los abuelos, Natividad y Juanita Álvarez Torres, la familia. Y entonces allí ellos estaban en la colonia Progreso. Después ellos se trasladaron, bueno, yo estaba recién nacida ahí, que fue en el mes de septiembre de 1954. Después se trasladaron a Privada Las Antenas, que hoy es Las Fuentes, allí en Guadalupe, a un lado de la Tolteca. Entonces allí empezaron a asistir la tía Felicitas y ella empezó a siguió compartiendo la palabra de Dios y nosotros ya estábamos más mayorcitos. Y yo recuerdo mucho cuando la hermana Eva, la hermana Genoveva, la tía Felicitas iban ahí. Después
iba el hermano Felipe, la hermana Susi. Pero en aquel tiempo de cuando la tía Felicitas, recuerdo muy bien una anécdota de mi hermano Luis. Las hermanas nos ponían a aprender algo como tarea. Y se dice que cuando llegaron ellas dos, entonces en vez de saludar, mi hermano Luis, él empezó a decir el Padre Nuestro, porque era la tarea que les habían encargado. Y entonces, pues esos recuerdos, esas anécdotas son preciosas para mi vida, porque después transcurrió el tiempo, seguimos en el camino del Señor, toda la familia, fueron la familia Álvarez Torres, después la familia López Álvarez, Chávez Álvarez, después íbamos allá a la colonia Paraíso, nos íbamos a pie desde allá, desde la colonia hoy, Las Fuentes, hasta Casa La Paraíso nos venimos caminando, no nos pesaba el tiempo, la caminata, veníamos todos corriendo con nuestros abuelos, con nuestros papás, bueno, con nuestra mamá, porque en aquel tiempo papá todavía no era, nada más escuchaba, pero él no quería nada con el Señor. Después pasó el tiempo, se pasó de La Paraíso ya a la vivienda popular, allá en casa se hacían, en la casa de la familia Chávez, se hacían cultos, ¿sí? Cultos de barrio, ahí iban muchas personas, las cuales hoy, ya después de tantísimos años, me he encontrado con personas en el Face, en las redes sociales, las cuales me dicen: Feliz, ¿te acuerdas cuando nos invitaban a tu casa? Feliz, ¿te acuerdas cuando? Y gracias a Dios, porque esa semilla sigue creciendo, sigue floreciendo, la YEM, en la cual me siento contenta y orgullosa de haber pertenecido tanto tiempo, tantos años a la YEM. ¿Y como cuántas personas se reunían en ese tiempo? A lo mejor en la casa eran una cantidad, o ya cuando empezaron el templo. Bueno, ahí en la Progreso, hace poco, una prima de nosotros, dice, que se llama Guadalupe Chávez, ella ya ahorita ya no es pastor, pero ella también de los Chávez, pastor. Y ella nos dice, fíjate que yo recuerdo cuando se hacían reuniones ahí con Donati, o sea, el abuelo Natividad, en la Progreso. Después, cuando estuvimos allí en el barrio, por privada Las Antenas, entonces ahí pues íbamos casi la familia y algunos que otros vecinos, pero no muchos. Después pasamos bueno, sí, había como unos 30. Después nos fuimos al Templo Blanco, en vivienda popular. Ya ahí antes era Distrito Federal, la avenida. Después cambió Avenida Lázaro Cárdenas. Pero ahí también recuerdo al hermano Margarito, la hermana Felipa. Ayer nada menos la familia Ruiz Almaguer se comunicaban conmigo y me decían, me recuerdo cómo íbamos a la iglesia. Se llamaban, era una familia numerosa, que son familiares de la hermana Mirtala y el hermano Sergio. Sí, también. Habíamos muchos jóvenes, habíamos como 25 jóvenes, pero al iniciar sí habíamos pocos.
habíamos unos 8, pero gracias a Dios después creció el número también de adultos. Creció, llevábamos escuelas de verano. Gracias por haber dado la oportunidad de también trabajar con los niños, con los jóvenes. Ha sido unas experiencias muy preciosas. La iglesia comenzó al lado de abajo de donde está Toñita, la de la Casa de Alto. Hacia abajo estaba una señora que les dio permiso allí en el solar a los hermanos de hacer culto. Y allí empezaron. Después nos fuimos a hermana esta, la mamá de Ramón, Licha. Estaba yendo allá y ella nos prestó un jacalito de 2 aguas. Y allá iban los muchachos y yo todavía no iba, pero ya allí, cuando se cambiaron, ocurrí allí. Pero yo ocurrí por la necesidad de un tumor que tenía, que me estaba molestando mucho. En eso vino el hermano superintendente, ¿cómo se llamaba? Rojas, de Reynosa para acá. Y el hermano Luis organizó un culto allí en un solar que nos prestaron, de donde vivía la hermana Licha, así para la orilla, al otro extremo de la calle. Allí me invitaron y fui. Y ya le dijo el hermano Luis al hermano Rojas que yo estaba enfermo de un tumor, que si me podría ayudar de alguna manera. Digo, pues primeramente vamos a hacer oración por él y luego, pues si necesita operación, pues nosotros se la podemos proporcionar. Y yo voy a Reynosa y yo te digo cuándo te mando el dinero, o te lo traigo, o tú vas. Le dijo al hermano Luis. El hermano Luis estaba, pues, ya tiro, jovencito, ¿verdad? Bueno, pues, hicieron oración por mí, pues, yo me sentí bien con la oración que hicieron allí. Y traía yo la satisfacción de que andaba bien, de que se había borrado aquello que sentía, se había borrado aquello que sentía de dolor y que la bola que sentía, ¿verdad?, iba bajando. Así sentía yo. Y de esa manera caí yo a la iglesia. Pero sí prometí servirle al Señor. El resto de mi vida. Porque reconocí que no hay otra persona que prometa o que alivie o que lo guarde como el Señor, mi Salvador Jesucristo. Amén. Por eso no he salido de la iglesia. Ni saldré hasta que el Señor me llame. Amén. Tuvimos allí en ese tejabán de que nos prestó la hermana Licha,
te quiero decir que como unos 2 años o 3 años. Entonces el hermano consiguió ese terreno, era un tejabancito larguito nomás, de madera. Consiguió el terreno y le dejaron el tejabancito allí porque el señor iba a salir de allí, iba a salir de aquí del pueblo, no iba a estar aquí. Pues nos vinimos allí y empezamos a juntar gente, porque entonces salíamos a trabajar los domingos después del culto de las 10. El hermano Luis iba con un hermano o hermana y yo iba con otra, o con Toña, y así andábamos toda la colonia. Y empezamos a juntar gente. Me acuerdo que parece que había unos 70 gentes, 70 hermanos, entre hermanos y hermanas. De esa manera juntamos unos centavitos y le hablamos al señor gerente que nos ayudara con algo para hacer una casita. Y ya dijo, yo les voy a dar la mitad y la mitad ponen ustedes. Y empezamos con lo que habíamos juntado y lo que nos daba él, completamos la primer finca, la de abajo. Y un señor de la vivienda, un hermano nuevo, que había sido poco, que había entrado allí, nos regaló las ventanas y la puerta. Y nosotros no alcanzamos a poner puertas ni ventanas, nomás no alcanzamos a comprar para ventanas ni puertas. Y nos regalaron este señor, ese hermano. Y pues ya completamos allí. Pero yo solo, desde que comencé, desde que pedí blog, yo solo lo metí, yo solo hice pozos, yo solo hice fierro, todo solo. Hasta alto de cerramiento, como 14 hiladas, porque es más alto el cerramiento que las casas. Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Estamos en el hogar de mi hermana y bueno, mi nombre es Marta Salazar y soy estudiante de la Iglesia Evangélica Misionera Mexicana y bueno, queremos estar aquí con la hermana y compartir con ella algunas, que ella nos comparta algunas vivencias. Hermana. Bueno, soy la hermana Conchita, ¿verdad? Conchita Ordaz de Mesa. Y bueno, vivo en Guadalupe, Nuevo León, Pomerrey 19, en Arquitectura 903, donde nació la misión de Pomerrey 19. Bueno, en este lugar nació esta misión y una amiga me invitó, ¿verdad?, a la iglesia Monte de Sión y no pude ir, pero luego fui invitada a un culto de hogar, donde el pastor Ricardo Lira, padre, trajo el mensaje. Después del servicio, el hermano me dijo si me gustaría que siguieran hablándome, y yo le dije que sí. Nuestro hermano Ricardo venía, leía un versículo y oraba por la familia. Cuando nos juntábamos, bueno, había varios niños, había 4 de la hermana, 4 míos, 3 de una hermana, la hermana Carmelita, y eran tantos los niños que se decidió tener un tiempo de hora feliz, igual que en la iglesia. Entonces, nos reuníamos
y también venían las mamás y se estaban con los niños. Viendo la necesidad, la hermana notificó esto, ¿verdad? Y pues seguíamos trabajando con los niños y estuvo así el hermano un tiempo, pero luego hubo unos cambios pastorales y nuestro hermano Ricardo fue a Reynosa y vino nuestro hermano Luis Chávez con su esposa y sus hijitos a tomar lugar aquí. Cuando el hermano vino y vio que había mamás y que había varios niños, decidieron hacer unas banquitas para los niños. Entonces se hicieron las bancas y nos reuníamos en el porche para tener estas reuniones. El hermano, viendo que había personas adultas, decidió tener un servicio los martes para estar con las familias. Y así nos empezamos a congregar los martes y el sábado con los niños. Se miraba que iba creciendo la obra y nuestro hermano Luis Chávez, él trabajando, hacía campañas al aire libre. Nuestro hermano pasaba películas, traía grupos musicales como el grupo Alborada, Chicho Alfaro y algunos otros hermanos que venían y no nos cobraban nada porque no había dinero. Nuestro hermano Luis Chávez no recibía un salario, cosa que hoy me sorprende y siempre me sorprendió cómo se hacían esas campañas, porque él, no sé, Dios suplía esas necesidades. Después, viendo ahí ya que pasaba el tiempo, pues ahí pasamos fríos, ahí pasamos calores y todo, y iba creciendo la obra. Entonces nuestro hermano Luis Chávez invitó al hermano Andrés Rojas para que viniera a ver la misión. Cuando el hermano visitó la misión, dijo que ya era insuficiente este lugar. Y el hermano le dijo al hermano Luis que oráramos y que empezara a buscar un lugar más amplio. Gracias a Dios, ¿verdad? Se hizo esto y nuestro hermano Luis se anduvo buscando y Dios nos bendijo con un lugar muy especial ahí en Valles de la Silla, donde ahora está la iglesia de Benecer, el templo de Benecer. Bueno, aquí se atendió a las mujeres, venían mujeres, las mamás de los niños, donde tenían problemas de salud, algunas familiares o necesidades, y también estuvo nuestra hermana Nora, atendiendo a las mujeres, y gracias a Dios la obra creció, y bueno, nos fuimos de este lugar a la iglesia Ebenezer. Dios nos bendijo grandemente con este lugarcito donde fue un tiempo muy especial. Nuestro hermano Luis dejó el cargo a nuestro hermano Natividad Chávez, que fue el que dedicó la iglesia de Benecer. Ese día fue un día especial porque hubo 4 bautizos en el altar. Fue nuestra hermana Celia, nuestra hermana Lulú, nuestra hermana Flor y nuestra hermana Teresa. También hubo una presentación de una niña que se llama Ana Carranza. Le doy gracias a Dios porque fue la iglesia creciendo, y gracias a Dios, ¿verdad? También porque, bueno, yo puedo recordar, ¿verdad?, a nuestro hermano que apoyaba a mi esposo, que, bueno, él se fue al instituto como estudiante y vino con muchos deseos de servir al Señor. Mi esposo, ¿verdad?, él se iba casa por casa orando por las necesidades y pasando películas, repartiendo folletos. Cuando él iba al instituto, ahí aprendió todo esto, y todo esto fue y es para la honra y gloria de Dios.
Gloria a Dios, hermana. ¿Y cómo se siente ahora usted después de este tiempo que ha vivido en la Iglesia Evangélica Misionera? Bueno, han pasado los años y me siento satisfecha de tener un lugarcito donde alabar a Dios. Tengo una familia en Cristo, nuevos hermanos, y han venido pastores que han sido de bendición a nuestra vida. Y le doy gracias a Dios porque el Señor satisface nuestra alma y en Cristo estamos completos. Creo que somos muy bendecidos por este tiempo en que estamos ahí. He visto nuevas hermanas que hoy se están preparando también en el Instituto Palmos, y ha habido siempre estudiantes de esta misión y de esta iglesia. Ha habido varios que se han preparado y yo le doy gracias a Dios por ello, porque la palabra de Dios cumple su propósito, nunca vuelve vacía. Y empezamos a asistir regularmente ya como en el 78, 76, 78, como 78 más o menos. Pues ya pudimos, bueno, hicimos una decisión y en un campamento que se hizo en Cadereyta, no recuerdo la quinta, ¿verdad? Pero fue en Cadereyta. En esa ocasión asistió el director, el hermano Andrés Rojas. Estaba ahí en ese lugar. Y entonces pues ya hicieron el convivio y total que hacen el llamamiento después de... Yo no estaba invitado en la iglesia, yo estaba invitado para hacerles la carne asada, ¿verdad? Entonces ya terminaron y yo vi que todos estaban bautizando y vi que pues pasaban todos a... Y luego dijo el hermano Luis, vamos a hacer los que se van a bautizar que pasen aquí al agua. Entonces me acuerdo que sí había mucha agua porque era así había río. Entonces yo vi que todos estaban pasando y yo me seguí con la carne asada pero estaba escuchando lo que decían y hacían, ¿verdad? Entonces pues me llegó el mensaje al corazón. Llegó el mensaje al corazón y pues dije, levanté mi mano y le dije, yo también quiero bautizarme. Y ya pasé a lo del bautizo. Y pues fue algo muy bonito. Mi esposa se bautizó después, ¿verdad? Fue después lo de ella. Y entonces pues ya empezamos a asistir regularmente a la iglesia. Y así fue nuestra conversión, ¿verdad? De cómo llegamos al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y su primera iglesia fue ahí en Buenos Aires? Sí, la iglesia de Buenos Aires fue donde estuvimos pues siempre. Hermano, yo recuerdo que hubo un tiempo que aquí fue una misión, digamos, o se hacían cultos. ¿Qué recuerdos tiene de esto? Bueno, tengo por aquí, como yo ya no le entiendo mucho la tecnología, pero algo, ¿verdad? Y le dije a uno de mis hijos que me escribiera algo, ¿verdad? Acerca de estos, que me recordara, ¿verdad? Y pues esos recuerdos, yo creo que nuestra hermana Mireya también tiene esos recuerdos porque ella era una de las
personas que empezaron a venir a esta misión. Anteriormente, la misión aquí empezó allá por 1985, 86, la misión. Anteriormente, el hermano asistía a cultos que allí con mi familia, con mi mamá, que vivía en Jiménez, en la calle Jiménez, entre Porfirio Díaz y Vasconcelos. Ahí estaba una casita de adobe, ahí vivía mi mamá, y ahí nos reuníamos con toda mi familia, pero ellos desafortunadamente no han aceptado al Señor, ¿verdad? No han hecho hicieron ese compromiso con Dios, y pues falleció mi mamá, falleció mi tía, mi hermana, y pues se acabó todo lo que se habían escuchado. Pero luego la misión siguió aquí, allá como por el 85, a finales del 86, y dice que la misión de San Pedro de la Iglesia Evangélica Misionera inició en el año de 1986, así se quedó en el 86. Sí. Y dice, nace del incansable trabajo del pastor Luis Chávez y su familia. En aquellos años, el hermano Luis siempre pensó en las misiones, pensó en crecer la iglesia de esa forma. Tenía no solamente aquí en San Pedro, también en San Nicolás. Me recuerdo al hermano Zapata, Juan Zapata, y iban con el hermano Zapata y venían aquí con nosotros. Yo desconozco en otro lugar donde hayan ido, pero aquí venían el hermano Luis Chávez, toda su familia. Caleb estaba chiquito, estaba como 4 o 5 años, 6, igual que mis hijos, estaban pequeños. Pero ellos siempre asistieron y lo apoyaban los estudiantes que estaban en ese tiempo en el instituto en Reynosa, que era Carlos Zarzosa y Bernardo. Lo apoyaban en veces que venían con ellos, o los jóvenes eran muy entusiastas, los acompañaban y venían aquí a ayudar también. Y también en esa ocasión, en ese tiempo estuvo viniendo la hermana Marta Ríos y Silvia Ríos. Ellos llegaron a venir aquí a dar apoyo en alguna ocasión, y vinieron, como platicábamos anteriormente, vinieron los misioneros, jóvenes misioneros americanos. Vino la hermana Vicky Love, su esposo, y Andrés Larsen. Inclusive aquí llegó a estar con nosotros, lo trajo el hermano Luis al hermano Andrés Rojas. Vino a conocer aquí porque querían comprar una casita por aquí para hacer una iglesia. Hicimos un culto, una campaña ahí, pero decíamos nosotros, pues nosotros nomás teníamos las 6 sillas del comedor. Dijimos, ¿cómo vamos a ponerle a toda la gente, verdad? Pero los vecinos, aunque no creían, nos facilitaron las sillas y pusieron sus sillas. Y ya después de eso, ya siguió la misión. Ya estuvieron aquí los hermanos. Venía la señora de enfrente, que es la hermana Cristina, porque ella asistía a una iglesia, no sé cuál asistía, pero a Castilla del Rey, creo. Pero ella decía, no, es que yo soy muy maldicienta, yo digo muchas maldiciones, yo soy muy mal hablada. Y después, ahora dice
llegó al conocimiento de la palabra de Dios y pues también en otra iglesia, no sé dónde esté, estaban otras dos familias de San Pedro que vivían por la calle Lázaro Garzayala, por la que tal vez ahorita pasaron. Ella se llama la señorita Refugio González y su hermana Petrita González. Ellos asistían, el hermano Luis y su servidor acudíamos también a la casa de ellos a hacer culto y hablarles de la palabra de Dios a don Juan González. Y total que en la misión de aquí llegamos a ver una congregación de aproximadamente entre niños y adultos de 20 a 25 personas. Estuvimos aquí. Yo recuerdo que hacía informe hasta que se mandaba a Reynosa por medio del hermano, de la ofrenda que se juntaba, de la parte que se le da, se le otorgaba a Reynosa. Yo no recuerdo era para los estudiantes, no recuerdo, pero era una parte para Reynosa y una parte para la iglesia. Pues muchas gracias, hermano, por compartirnos esto y porque Dios usó sus vidas para que la palabra de Dios corriera, ¿verdad?, al corazón de la gente. Dios le bendiga y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Damos gracias por los testimonios de nuestros hermanos y como decía nuestra hermana, damos gracias a Dios por sus vidas, por su lugar, también su casa. Dios siga bendiciendo sus vidas, Dios siga bendiciendo su familia. También nosotros damos gracias, ¿verdad?, porque pues, ellos dispusieron su tiempo, su hogar y pues quizá también su economía para que esto sucediera y que Dios los siga bendiciendo a ellos, a sus hijos, a la familia. En el nombre de Cristo.